Bienvenidos a Relatos Extraños. En la primaria, a mis 7, casi 8 años, yo estaba inscrita en un colegio católico. Yo lloraba demasiado cuando regresaba de la escuela. La escuela era sumamente fría, pero por ser de Dios, yo pensaba que tenía que tener ese sentimiento de protección y seguridad. Pero ese sentimiento se desvanecía una vez que pisaba el colegio. Tuve 3 encuentros con la Madre Superiora, pero desde el primer encuentro supe que algo estaba mal ahí. Era una señora ya muy viejita, toda arrugada, chupada prácticamente, y sus ojos tenían muchas ojeras y una mirada muy tenebrosa. Recuerdo que cuando me tocaba ir a la capilla de la escuela, era un pasillo muy largo por el que pasábamos, pero tenía una vibra tan fea, se sentía demasiado frío, era oscuro y con un olor realmente extraño. Cada que estábamos a punto de entrar, sentías como si entraras a otra cosa. No sé, está raro explicarlo, pero se sentía muy extraño antes de ingresar a esa capilla. Para esto, en el pasillo había estatuas y ángeles. Cada que pasaba por ahí, sentía sus miradas. Yo pensaba que era por sugestionarme, pero adentro en la capilla había todavía más estatuas, más ángeles y muchas figuras religiosas. Cada minuto que pasaba ahí me sentía sumamente inquieta y con mucho miedo. Todos los días, después de regresar de clases, yo le suplicaba por favor a mi mamá que me sacara de ahí. Tiempo después recuerdo la escuela, aún con miedo y mucha rabia. Ya sé lo que me van a decir cuando termine de contarles lo que me sucedió en una iglesia. Van a decir que eso de seguro me pasó por interesada. Pero de verdad, yo no me acerqué a la iglesia por ningún interés. Simplemente quería sentir un poco de paz en mi vida. Yo no había sido tan asidua de ir a la iglesia hasta rezando. De hecho, era bastante despegada. Pero en el último año de mi vida estuve pasando por situaciones muy difíciles. Situaciones que me causaban tanto dolor. No entendía por qué a veces algunas personas me estaban traicionando. Incluso amistades que acababa de hacer me daban la espalda o me daba cuenta que simplemente se acercaban a mí precisamente con algún interés. Estaba ya cansada de tantas decepciones. En una ocasión mi madre me dijo: acércate más a la iglesia, reza más, tu vida va a mejorar y te vas a sentir más en paz. Le hice caso. Cerca de mi casa había una pequeña iglesia que cada domingo daba su misa. No les voy a decir que empecé a ir cada domingo, pero sí me daba una escapada a veces cada 15 días, una vez al mes, a rezar. Llegaba, me persinaba y me hincaba en una banca. Agachaba mi cabeza y me quedaba un buen rato rezando. Una de las veces que llegué a ir a sentir un poco de paz a la iglesia, noté que en la entrada, en uno de los escalones, estaba sentado un muchacho con una vestimenta muy humilde, pero traía un violín y estaba tocándolo muy suave y muy bajito.
Así es que le di las buenas tardes y él me respondió igual. Me metí, hice mi rutina y me puse a rezar. Cuando de pronto noté a una señora ya bastante grande limpiando una de las mesas donde ponen cosas los sacerdotes. Estaba moviendo algunas estatuas y algunas figuras religiosas mientras limpiaba. Yo la volteé a ver de reojo, pero seguí rezando, pero escuchaba cada vez que se movía sus pasos. Antes de irme noté que ella venía acercándose hacia mí y traía un botecito en la mano. Yo saqué unas pocas monedas que traía y se las puse. Me dijo, de Dios está contigo. Se lo agradecí y me salí de la iglesia. En la siguiente ocasión me volví a topar al mismo muchacho en la entrada con su violín. Solamente le hice un gesto con la cabeza en forma de saludo y él me lo respondió. Me metí a la iglesia y comencé a rezar. De hecho, a las horas que yo iba a la iglesia no había nadie. No era una hora en que dieran misa y yo procuraba que así fuera porque no quería toparme con nadie, la verdad. Volví a ver a la misma señora limpiando, moviendo algunas estatuas y algunas figuras y pasando un trapo. Sus pasos se escuchaban tan suaves que hasta me comenzaba a dar sueño el escucharla. Volví a levantarme para salir y ella se acercó a mí con un botecito. Le volví a poner unas monedas y me dijo nuevamente, Dios está contigo. Me fui. Nunca me había topado al sacerdote encargado de esa iglesia. Pero en la siguiente ocasión que llegué, precisamente el sacerdote estaba entrando. Yo lo alcancé y lo saludé, le besé la mano. Y le comenté que quería regalarle una ropa al muchacho y a la señora viejita que limpiaba dentro de la iglesia. El padre se me quedó viendo y me dijo, ¿cuál muchacho? ¿Cuál señora viejita te refieres? Sí, padre. Las veces que yo he venido a rezar en la tarde, hay un muchacho con violín en la iglesia en la entrada y adentro hay una señora viejita que yo pienso que es su mamá. Se parecen físicamente. Y la viejita incluso se acerca con un botecito y yo le he puesto monedas. El padre se me quedaba viendo mientras yo le platicaba esto. Después su brazo lo puso en mi hombro y me dijo, ¿es un muchacho que trae violín, dices? Y la señora es una señora ya viejita que usa como una especie de chanclas, ¿verdad? Y su cabello suelto, canoso. Es chaparrita. Exactamente, padre. Esos son los que yo he visto y son a los que le quiero ayudar. El padre dio un suspiro y me dijo, mira, hija, tanto ese muchacho como su madre fallecieron hace 4 años. Ellos venían a ayudarme aquí a la iglesia, pero estaban construyendo la parte de enfrente y el muchacho estaba sentado ahí exactamente donde tú dices. Cayeron uno de los mosaicos sobre su cabeza y murió instantáneamente. Su madre se acercó corriendo como pudo porque era una señora ya mayor. Y al querer levantarlo le cayó una losa a ella también. Los dos murieron ahí en la entrada de la iglesia, que en paz descansen. Así es que te recomiendo que ahora empieces a orar por ellos para que descansen en paz. Cuando yo era pequeña, iba mucho a la iglesia con mi mamá. Recuerdo que siempre buscaba sentarme en los últimos asientos de atrás, los que estaban siempre vacíos, ya que era una iglesia muy grande que antiguamente fue un monasterio de sacerdotes jesuitas. Mi mamá, la verdad, no ponía reparo, ya que pensaba pues que yo estaba aburrida, así es que me dejaba.
Yo recuerdo que me gustaba sentarme ahí, alejada de todos, porque había un grupo de niños que se reunía a juguetear exactamente ahí hasta atrás. Pero mientras jugaban, solo susurraban, hablaban muy bajito mientras continuaba la misa. Fíjense que nunca nadie nos dijo nada, ni siquiera nos regañaban. Y yo era feliz sentada con esos niños jugando. Y así, cada domingo o cada Semana Santa o misa de gallo, nos gustaba mucho juntarnos ahí, ya que en la calle, pues, yo nunca los veía. Yo pensaba que a lo mejor vivían lejos de mi casa. Bueno, sucede que así como pasaron los años, cuando yo tenía como 15, ya no los volví a ver. Y tampoco volví a ir a la iglesia. Pero lo importante aquí es que mi mamá, unas vecinas amigas de mi mamá y unas tías me dijeron que yo me sentaba sola atrás de la fila de las bancas, que nunca estuve acompañada por más niños. Siempre me sentaba sola a jugar y solo se escuchaban mis susurros mientras estaba jugando. Cuando estaba pequeña, como de unos 5 o 6 años, ocurrió algo en la iglesia de mi pueblo. Un día, mientras jugaba, escuché a mi mamá y a una vecina que hablaban sobre que habían llevado a una chica a exorcizar o algo así a la iglesia, y lo habían hecho porque le levantó la mano a su madre, pero que a partir de eso ella comenzó a cambiar, que empezaron a salirle pezuñas y garras, supuestamente tenía cola, que se estaba convirtiendo en la representación de un demonio. Así es que la vecina le dijo a mi mamá que fueran a verla, que mucha gente estaba yendo a verla. Mi mamá era una mujer muy miedosa, incluso de que le cuenten historias de terror. Obviamente le dijo que no, pero yo, de niña entrometida y fanática de todo lo paranormal, le dije de inmediato que fuéramos, que me llevara a mí. Y sobra decir que ni de chiste fuimos, pero eso siempre quedó en mi memoria. Así es que, años después, cuando yo era más grande, le pregunté a mi mamá por eso. Quizá a lo mejor yo lo había distorsionado en mis recuerdos de niña, pero fíjense que no. Ya de adulta, mi mamá me lo confirmó, que así había sido, pero que ella se negó a ir y mucho menos a llevarme. Recuerdo que a la salida del colegio había una iglesia. Yo siempre fui el niño que en el salón jugaba cosas raras, jugando Charlie Charlie con 2 lápices, jugando a preguntar cosas. En una ocasión, del susto, mis 3 amigos y yo dejamos de jugar sin cerrar sesión, y de la nada comenzamos a escuchar cosas, voces, como murmullos. Incluso al salir del colegio escuchábamos que la gente que estaba en la iglesia estaba cantando una melodía macabra. Se escuchaban las voces tenebrosas. ¿Y saben qué? Nos metimos a la iglesia. Creo que fue lo peor que pudimos hacer, porque escuchábamos esos murmullos macabros cada vez más. Así es que salimos corriendo de ahí. Recuerdo que
Nos tuvieron que ir a recoger nuestros familiares porque no queríamos movernos. Estábamos prácticamente escondidos en el colegio. Nunca supe si fue sugestión o a lo mejor una mala jugada del cerebro y de la infancia, pero nunca más me volvió a pasar algo así. De la boca de un tipo súper serio y religioso, quien ha cuidado el templo de mi comunidad desde siempre, una vez escuché lo más terrorífico que he escuchado en mi vida. El Señor se levantó como todos los días a hacer el aseo del edificio y dice que al abrir la puerta, el Cristo de yeso de la cruz no estaba. El Señor dice que no supo qué hacer más que correr a su casa, la cual estaba al lado del templo, pero nos aseguró que antes de llegar a su casa y echar el último vistazo a la puerta del templo, lo vio pasar caminando. Es increíble, pero tratándose del tipo de persona que lo narra, yo le creo totalmente a ese señor.